Y esta mañana me pidieron a la vez de que pudiera hablar algo sobre los himnos, como viene el tema. Así que vamos a hacer algunos recordatorios, especialmente de las cosas que sucedieron al principio de lo que nosotros conocemos como cuando empezaron a cantar los himnos. Y una de las historias más fuertes que tenemos es la que empezó David. David fue un gran músico. A ver, vamos a ver este aparato que no estoy tan acostumbrado. Muy bien, hay tantos reflectores aquí. Pero David fue un cantautor. Cantaba con su arpa y componía. Hoy cantamos todavía mucho de los salmos. Marcos Witt recuperó muchísimos salmos y le puso las notas. Las letras son las mismas, pero le puso notas. Entonces a través de los siglos se fue cantando. Jesús y los discípulos cantaron, ¿se acuerdan? También nosotros seguimos cantando y generaciones pasadas, y quiero simplemente tomar aquí como referencia a dos hombres, Juan y Carlos. Juan compuso 6.000 himnos, ¿escucharon bien? Registrados, pueden ser más, 6.000 himnos. Y Carlos compuso 6.500 himnos. Himnos cristianos. Utilizaba mucho con ritmos, con marchas militares, que era muy común en ese entonces, himno de consagración, de alabanza, de gospel, consagración, y él era el que le ponía la música. Juan nació el 28 de junio de 1703 en el Reino Unido, 15º hijo. ¿Escucharon? Carlos nació el 18 de diciembre de 1707, 18º hijo de la familia. 19 hijos fueron en total, 9 de los cuales murieron en la infancia. Ambos muchachos tuvieron preparación universitaria. Su padre y su abuelo fueron predicadores del Evangelio. Juan y Carlos fueron hijos de Susana y Samuel Wesley. Ustedes tal vez los más nuevos no conocen, pero pueden ir ahí a Google y buscarlos, a ver quiénes fueron, qué fue de la vida de ellos. Una vida consagrada. Estos muchachos dice que desde su infancia sintieron un fuerte fuego en sus corazones para servir al Señor. Algo había en ellos, pero no solamente nació de ellos, dice, ambos muchachos fueron bien educados también por su madre en conducta, respeto y devoción. Fue una mujer notable en cuanto a sabiduría e inteligencia. Juan fue un gran revolucionario evangelista. Se molestaron muchos religiosos en su época, porque él era diferente. Él no se encerraba tanto en los edificios, sino empezaba a predicar en las calles, como aquí empezó en el año 90 Carlos Anacondia. Empezó a hacer reuniones informales, pero era muy detallista en algunas cosas, que es interesante. Tenía algunas facultades, después voy a mencionar algunas. Dice, hablaba con mucha expresión y énfasis el Evangelio. Una de las virtudes, una de las capacidades que tenía. Segunda, dice, se reunía
se organizaba en las calles sus reuniones. En tercero, elegía lugares claves para dar sus mensajes. Un ejemplo, en aquellas épocas se trabajaba mucho en las minas de piedra, de carbón, y había grandes desplayadas, y él iba y predicaba a los mineros. Y dice que uno de los grandes avivamientos surgió justamente en ese lugar. Un hombre apasionado, un hombre que tenía deseos de que otros conocieran esta verdad. Elegía lugares claves en todos sus eventos. Dice inclusive que buscaba los lados del viento. Le buscaba al viento porque se ponía a favor del viento para que su voz, no tenía estos aparatos, para que puedan escuchar. Y a veces tenía audiencias de miles de personas, hasta hablan de 10.000 personas, y les tenía que hablar así simplemente a voz. Entonces era muy capaz, muy inteligente, buscaba todos estos detalles. Es simplemente para darle algunas informaciones. Elegía lugares altos en todo lugar, no en cualquier lugar hacía una reunión. Él primero investigaba bien y se relacionaba con toda clase social entre sus amigos, entre hombres trabajadores, profesionales. Tenía esa capacidad. Después hubo un gran y poderoso avivamiento en el Reino Unido como nunca antes, especialmente en Gales. Después de su muerte, escuchen esto, solo en 6 meses se convirtieron 100.000 personas. Impresionante. Búsquenlo después, lean. Hombres apasionados. ¿Qué puede hacer una persona apasionada? ¿Qué puede ser una persona entregada creyéndole a Dios? No faltó dificultades. Los 2 hermanos viajaron a Estados Unidos, estuvieron 2 años viviendo ahí, vinieron muy frustrados otra vez a Inglaterra porque no le fue bien, no fueron bien recibidos, pero Dios trató con sus vidas. Y ellos empezaron a leer algunos libros, especialmente de la Reforma, y eso le afectó mucho, de empezar a amar a Dios y servirle de todo su corazón. Él tenía algunos métodos de avivamiento. No sé si los chicos tienen allí la imagen. Uno era oración ferviente, métodos de los cuales en cualquier reunión, en cualquier iglesia se puede implementar. A ver si los chicos allí abajo tienen los detalles que hoy le di. Oración ferviente, predicación poderosa, número 2. Número 3, manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. Conversión de la gente. 4 lugar, cambio social. Esto es muy importante. Donde él iba, donde él predicaba, los mensajes de él hacían un cambio social. La gente cambiaba. Algo se producía. Aquel que era borracho dejaba de ser. Aquel que era pobre empezaba a organizar su vida y triunfaba. Un cambio social, que esta es una de las virtudes de una iglesia próspera cuando provoca cambios sociales. Amén. Amén. No solamente tenemos que bendecir mi vida y los míos, tiene que haber una afección en nuestro barrio. Y por último, involucraba a los creyentes en la predicación del Evangelio. ¡Qué lindo! No solo él predicaba, involucraba gente, preparaba gente. Dice que cuando él viajaba, que mayormente lo hacía a caballo, viajaba muchos kilómetros y nunca viajaba solo, a lo menos 2 o 3 personas, discípulos, llevaba con él para que aprendieran. ¿Cómo aprende una persona? Estando con otro.
estando con otras personas. Ayer viajaron a Buenos Aires el pastor Daniel y llevó a algunos muchachos. Es la mejor manera, llevar. No se forman, no nacen de un repollo, no nacen por sí solos, se forman. Y dice que Juan especialmente tenía esta capacidad de involucrar creyente en la predicación del Evangelio. Y para terminar esta parte, digamos, de lo que fue Juan Wesley y Carlos Wesley, dos hombres consagrados a Dios. Dice que Inglaterra en ese momento estaba en la peor época de su historia. Borrachos, maldicientes, irrespetuosa a la gente. Era una situación política muy difícil. Sin embargo, si ustedes leen, después de ese avivamiento empezó a ser una gran potencia. Dios cambia, sí. Dios puede cambiar, sí, jóvenes. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar a nuestra Argentina. Amén. Poco amén acá, che. Pero ¿qué pasa? Hay que ir a estudiar, hay que prepararse, hay que ir a la universidad, hay que entrar en el Congreso, hay que entrar en lugares políticos y afectar a esa gente. Ahora vamos a ver algunas cosas. ¿Qué es lo que Israel no hizo? Israel, Dios le dio una oportunidad preciosa. Dijo, yo les voy a entregar una tierra poderosa, una tierra bendita, pero ustedes tendrán que hacer su parte. ¿Usted sabe que siempre es así? Nunca es que Dios hace todas las cosas. Así, cuando sea la voluntad del Señor va a ser. No es así. Hay una parte que hace Dios y hay una parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Cuál es uno de los defectos que a veces cometemos? Rápidamente nos comprometemos en la vida con cosas triviales. Para dar simplemente un ejemplo. Chicas jovencitas, muchachos jovencitos, ¿qué es lo que hacen primero? Ponerse de novio. ¿Sabe lo que significa ponerse de novio? Es una preparación para el matrimonio y para criar hijos. Tienen 17 años. Las chicas tienen 15. ¿Tienen capacidad de reproducir? Claro que sí. Pero hay que abrir primero la mente. Este martes en el seminario yo les decía, le hacía un círculo. Cuando una persona se enamora muy jovencito, ocupa a lo menos la mitad de su vida esa pasión, ese entusiasmo, esa fuerza. Deja todo lo demás en pequeños procesos, en pequeñas partes en su vida, porque algo le captó la vida y ¿sabe qué? Y se anulan. ¿Está mal? No. Pero Eclesiastés dice, todo es hermoso, ¿en qué? En su tiempo. Todo es lindo, todo es hermoso en su tiempo. Y vamos a ver algo de la Escritura. Quiero que vayamos en Reyes. Vamos a ver qué sucedió. A mí me encanta mucho por ahí repasar un poquito los errores de otro para aprender yo. Y gracias a Dios a veces aprendemos y a veces no. ¿Qué es lo que era? Recién mencioné cuál era el propósito de Dios, de entregarle la tierra. Moisés muere del otro lado del río, pero Josué es el que pasa. Nosotros estuvimos ahora en Israel, estuvimos ahí inclusive bautizando gente en Jericó. Lo que tenían que en el río Jordán, perdón. Tenían que cruzar el río. No es ancho, pero era un límite que había. Y ellos tenían que simplemente pasar y poseer. ¿Lo hicieron? Sí. Cuando usted lee el libro de Josué, dice, y fue entregado a todos
la porción, la parte que le correspondía. A cada tribu le fue entregado lo que ellos tenían que disfrutar. Pero mire, capítulo 2, dice así, a ver si tienen ahí la imagen. Dice, el ángel del Señor fue a Kiriat Boquín y les dijo a los israelitas, 2 puntos. Yo los libré de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados cuando le dije, nunca invalidaré mi pacto con ustedes. ¿No le anima esto? Qué lindo que el Señor nos diga, que te diga a vos, que me diga a mí. Nunca voy a invalidar mi pacto con vos. Amén. Qué confianza, qué cosa más bella cuando Dios te dice, lo que yo te prometí jamás, nunca lo voy a invalidar. ¿Está bien? ¿No le parece que eso merece un aplauso? Porque Dios dice, yo no invalido las cosas. Es para vos, para mí, para todos. Yo no voy a invalidar lo que yo prometí. Pero fíjense, sigue. Yo los libré de Egipto y los llevé a la tierra que prometí dar a sus antepasados, y ahí recién leímos, y nunca anularé mi pacto con ustedes. Mientras no hagan pacto. ¿Qué le pasaba? Mientras tanto, mientras que, dice otra versión. Siempre usted en la vida va a tener. Dios dice, yo no invalido mi pacto con ustedes para siempre. Yo di mi palabra, no me vuelvo atrás. Mientras que. Y ese mientras que nos trae mucho problema. Muchísimo problema en la vida nos trae, porque el mientras que va pasando el tiempo. Va pasando. Y de pronto nos desanimamos, de pronto tenemos circunstancias, de pronto tenemos dificultades. Dice, mientras que no hagan pacto con los que habitan en la tierra, gente que tiene altares que ustedes deben destruir. Pero ustedes, ¿qué dice? No me hicieron caso. ¿Por qué? ¿Por qué no lo han hecho? Hace la pregunta. Y en el verso 3, por lo cual, escúcheme bien, no voy a expulsar de esta tierra a sus habitantes, sino que ellos les serán a ustedes como azote en los costados y sus dioses los confundirán. Mire. ¿Qué pasó entonces después cuando escucharon eso y cuando el ángel del Señor dijo esto al pueblo de Israel? Ellos se echaron a llorar a fuerte voz. ¿Sabe qué? Podemos llorar y no está mal, pero ¿les ayudó algo el llorar? No. ¿Nos ayuda algo a nosotros el llorar? Sí, a veces nos desahogamos. ¿Sabe qué es lo que nos ayuda a nosotros? Es el cambio de actitud. Si no hay un cambio de actitud en nosotros, la cosa va a continuar. Y vemos lo que sucedió después. Porque mientras Josué y los ancianos estaban y vivían, las cosas funcionaban. Fíjense, vamos a leer qué es lo que le pasó. Fíjese en el verso 7, podemos leer también, y mientras vivió Josué y los ancianos que lo presidieron, que habían visto las obras del Señor y el favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Recién Daniel mencionaba
de nuestros antepasados, muchos de los que empezamos, yo empecé por allá en el 68, y no son muchos los que quedan, no sé, acá en la congregación, si tengo que levantar la mano, no sé si habrá 20, si hay. ¿Qué pasó? ¿Es normal que se hayan ido? Por supuesto que sí. Nos vamos a ir. Nos vamos a ir todos. Ahora, ¿qué sucedió? Mientras que Josué y los ancianos estaban y conocían las obras de Dios, ¿qué hacían? Enseñaban. Cuando nosotros enseñamos a las próximas generaciones, hay esperanza de que sobrevivan. ¿Sí o no? Claro. Si usted enseña a sus hijos, hay probabilidad de que sigan el camino del Señor, porque ellos enseñarán a la vez a sus niños y van a servir al Señor. Ese era el propósito de Dios, que tenga la tierra para siempre. Y Dios no le quitó la tierra a esa gente simplemente porque se le ocurrió. Eran muy malvados, terriblemente malvados. Y no solamente eso, tenían dioses falsos. Y esos dioses falsos, ¿saben lo que les pedía? Que entreguen a sus primogénitos. Casi cada familia sacrificaba el primogénito a ese Dios. Y eso Dios le molestó terriblemente. Entonces dijo, a esta gente no los quiero, voy a poner mi gente en ese lugar. Échenlos, sáquenlos. ¿Saben lo que ellos hicieron? Exactamente, pero lo contrario. ¿Qué hicieron? Los dejaron. Dios decía, no los quiero, sáquenlos. ¿Por qué? Porque ustedes van a aprender sus costumbres, ustedes van a adorar sus dioses, ustedes van a empezar a hacer lo mismo que hacen ellos. Y dice, si ustedes leen en ese capítulo, en el anterior, se van a dar cuenta, ninguno, a ver si tengo alguno, muchos versículos dice, Naftalí no pudo arrojar a los habitantes, ¿no? Y lean, los amorreos siguieron viviendo en el monte de Seir. No los pudieron, no los echaron, porque no dependieron de Dios. Y después tenían otra ventaja. Mire, si fuéramos argentinos viviendo allá, capaz que haríamos lo mismo. Eran muy vivos. Los otros venían y le decían, escúcheme, ¿para qué nos van a echar si ustedes van a tener mano de obra gratis? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Imagínese si alguien viene y le dice, escúcheme, si usted me deja vivir en esa casita, yo voy a trabajar para usted. Usted simplemente deme para comer. Sí, che, la verdad, en vez de laburar nosotros, que laburen ellos. Muy buen negocio. Excelente negocio era. Pero era una astucia del diablo. ¿Por qué? Porque esa gente tenían chicas muy lindas, había muchachos muy lindos. Y después de un tiempo los chicos iban a la escuela, se conocían, jugaban juntos. ¿Qué hacían? Se casaban. ¿Qué terminaban haciendo a la larga, no al otro día? Adoptando las costumbres que tenían. Eso es lo que Dios no quería. Y quiero hoy, antes de terminar, ver algunas cosas. Fíjese, termino leyendo esto. En Josué 2:8 dice, y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Buena edad. Bien. Él hizo su parte. Josué hizo su parte. En Jueces 2, había dicho Josué, ahí donde estábamos leyendo, capítulo 2, verso 8, dice, y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Dice, y lo sepultaron, bueno, como es normal. En el 10 dice, y murió también toda esa generación.
y se reunieron con sus antepasados. Es normal que la gente muera, sí. Muchos de nuestros antepasados ya están en la presencia del Señor. Pero mire, acá hay un versículo, creo que uno de los más tristes del pueblo de Israel. Fíjense lo que dice. Después de ellos vino otra generación. ¿De quién? ¿De lo de afuera? No, de Israel, que no conocían al Señor, ni sabían lo que el Señor había hecho en Israel. Cuando nosotros no enseñamos a nuestros hijos, abuelos, si no enseñamos a nuestros nietos, vendrá otra generación que no va a conocer esto. Lo que hoy de alguna manera representábamos no era para lucir nuestras voces, sino para recordar aquellas cosas que durante cientos y miles de años mantuvieron la fe de muchos cristianos. Si usted quiere mantener la fe, estar firme, llegar hasta el final, va a tener que hacer su parte. Vamos a otro versículo que tengo en segunda de Corintios. En segunda de Corintios, porque quiero de que veamos algunas cositas. Algunas cosas que nosotros como cristianos tenemos que dejar en nuestra vida. Cuando venimos a Cristo, venimos como el pueblo de Israel salió de Egipto. Venimos acá, pero venimos con todo nuestro bagaje, ¿no? Algunos lo dejan allá afuera, otros traen la mochila acá adentro. Al poco tiempo se deshacen de esa mochila y otros la llevan un mes, 2 meses, 1 año, 2, 10, 15, 20 y jamás dejaron esa mochila. ¿Qué era? Justamente lo que el pueblo de Israel, Dios le decía que tenían que abandonar. Cuando venimos a Cristo, entramos en una tierra prometida por Dios. Tenemos pecado que son nuestros enemigos. Dios ordenaba echarlos, no hagan alianza con ellos. Y voy a mencionar algunas actitudes conflictivas, vicios, adicciones, críticas, difamaciones, falta de perdón, odio, venganza, amargura, carácter violento. Algunos dicen carácter podrido. Doble vida, fraude, deuda sin pagar. Estos y muchísimo más son nuestros enemigos y debemos erradicarlos totalmente de nuestra vida si no queremos tener conflicto a futuro. ¿Enseñamos a nuestros hijos sobre el reino de Dios? Es una pregunta. Maestros, líderes, diáconos, ancianos, pastores, demos herramientas eficaces y poderosas a nuestra gente para que puedan combatir. ¿Escucharon? Necesitamos darle herramientas poderosas. Ahora, ¿cuáles son estas herramientas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que luchar? Fíjense lo que dice 2 Corintios 10, verso 3. En verdad que aún somos seres humanos, pero no luchamos contra seres humanos. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, que lleva cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Tenemos que tener armas, tenemos que tener herramientas como erradicar. Y esto no es solamente tener
un buen ánimo, una buena onda, de aquí darle unos mensajes que ustedes se animen y que ustedes se aplaudan y que ustedes se vayan contentos, no es suficiente, porque las armas no son carnales. No es un arma, una 44, ¿no? Sino armas espirituales. Y si usted no lucha con armas espirituales, yo le aseguro que usted será un cristiano débil, que luchará toda su vida con su propio problema y jamás será estable y no será útil en el reino de los cielos. Entonces, yo le quiero dar acá 5, podríamos decir, a lo menos 5 para que no se amontonen tanto, ¿no? 5 puntos, 5 herramientas. ¿Qué es una herramienta? Algo que se puede utilizar. Sin una herramienta, un ejemplo, un tornero no puede hacer cosas. Un soldador, si no tiene herramientas, no puede hacer su trabajo. Necesita herramientas. Una persona espiritual necesita tener herramientas. Y no para colgarla y pintarle allí, ponerle unos clavitos para exhibición, sino para utilizarla. Mire, yo anoté 5, si quieren anotarlo por ahí. El poder de la oración. Sin oración, olvídense de que vamos a tener una iglesia poderosa. Sin oración no va a haber creyentes con autoridad hablando delante del Señor. Segundo, el poder del nombre de Jesús. Yo hoy les digo, utilicen el nombre de Jesús. Va a haber muchas circunstancias. No solamente si usted va en el auto y no tiene los papeles y ve a la policía que está parando y dice, Señor, en el nombre de Jesús que no me paren, en el nombre de Jesús. A veces da resultado también, me ha dado algunos resultados, pero simplemente para que no me molesten, no, para que no me hagan perder tiempo. Entonces estoy llegando y Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. El tipo hace así y después dice, pues qué lindo. Eso es solamente un detalle. Usted sabe que en el nombre de Jesús usted puede anular. Hay días que usted se levanta y parece que no solamente se levantó usted, se levantó una legión de demonios atrás suyo. Y desde que se levanta, si tiene esposa y si tiene hijo y si tiene gato y si tiene perro, todo se le pone en contra. Como para que usted en un momento explote y haga una locura. Usted sabe que usted puede hacer 99 cosas bien y hace una mal y eso le marca a usted. No solamente a usted, sino la imagen que usted sembró se vuelve negativa. Hermano, es así. No es simplemente buena onda, sino la gente estaría bárbara, feliz. Tendríamos que admirar al mundo, qué felices que son, qué gente bendita, qué esperanza gloriosa que tienen. La oración es una herramienta poderosa. El poder del nombre de Jesús también. ¿Ora usted por los alimentos? Una pregunta. ¿Ora usted por los alimentos en su casa? Ore, no se haga el vivo. Enseña a sus hijos, enseña a sus nietos. No como una cosa divertida, por ahí lo puede ser, pero enséñele a ser agradecido. Esto es una herramienta poderosa que va a marcar, yo recuerdo de nuestra infancia. Y no solamente nos hacían, orábamos en la mesa, sino antes de ir a dormir, ¿sabe lo que hacíamos? En un comedor éramos 8, más los 2, 10. Había una silla y unos bancos que yo todavía tengo en el quincho, todos de rodillas, dando gracias a Dios. Siempre casi dirigía a mi papá o mi mamá las oraciones, dando gracias a Dios por la vida, por el día, por los alimentos. Terminamos así. Si hoy estoy acá,
Tal vez haya sido por algunas cosas de esas. ¿No le parece? ¿No le parece que sus hijos, sus nietos pueden estar el día de mañana ministrando a miles porque algo le ha marcado? Son herramientas poderosas en su casa. No lo tome tan liviano, por favor. Porque usted no va a pelear con palabras, diciéndole, echándole en cara, sino que utilizando el nombre del Señor. Tercer punto, confesión de nuestros pecados. Sí, bueno, yo cuando acepté al Señor, yo le pedía perdón al Señor hace 45 años. Pero ¿y con lo que pasó hoy? ¿Con lo que pasó ayer? ¿Con la ofensa en la familia? ¿Con el mal hábito? ¿Con algunos vicios que tenemos? ¿No le parece que necesitamos pedirle perdón al Señor? Mire, esto es una herramienta poderosa. No lo tome tan fácilmente. Y vamos terminando. Cuarto punto, el poder de la palabra de Dios. Si hay algo que es poderoso, es la palabra de Dios. No menosprecie la lectura de la palabra. Ya leí tantas veces, ya vengo al seminario, soy profesor del seminario, ya está. No, lea la palabra de Dios. Por años tuvimos aquí en la congregación como un lema que tenía el pastor Teófilo, leer la Biblia en un año. Y desafiaba a la gente, a ver cuántos se animan. Y capaz que levantaban 200. No sé cuánto terminaban leyendo, pero era un compromiso de volver a la palabra de Dios. ¿Por qué? Y porque el Espíritu Santo acomoda. Usted está mal un día, pero usted abrió la palabra. Y dice, qué bárbaro, qué bárbaro. Dios me está hablando. Y en quinto lugar es el poder de la alabanza. Mire lo que hicimos hoy. Yo creo que la palabra de Dios es como la nafta para el vehículo y la alabanza es como el aceite, fluye, deja que fluya, ¿no? Se dieron cuenta que a veces en la alabanza hay algo hermoso, hay algo lindo, y si no le pasa, busque usted de que eso fluya de acá adentro. Es como ese aceite que suaviza el cigüeñal, el árbol de leva, todas las cosas, y lo hace livianito, y usted tiene que ponerse a veces y escuchar, salvo que sea un Forá, un Renault Gordini, como tenía yo. Pero si no, a veces tiene que arrimar su oído a ver si está en marcha o está apagado, porque trabaja suave. ¿Cuántos creyentes hay una suavidad en su vida? Porque el Espíritu Santo es el aceite espiritual que deja que nosotros no nos engranemos. Si queremos una generación que no pierda el legado, su herencia, el diseño del Señor, mi pacto no invalidaré jamás. Termino con esto. Dios vuelve a decir, mi pacto no invalidaré jamás, jamás. Son armas poderosas que Dios nos da. Voy a pedir que pongamos de pies un momentito. Y pidamos en un momento de tranquilidad, quédese ahí, ya nos vamos. Pero dele lugar que el Espíritu Santo le haga reflexionar, decir, Señor, ¿qué no estuve haciendo bien estos años? ¿Por qué no progresé? ¿Por qué no fui adelante? ¿Por qué mis hijos no te sirven? ¿Por qué mis hijos tienen que empezar de vuelta si algún día por la gracia de Dios alguien los alcanza? ¿Qué pasó? Tal vez de alguno de estos pecados que mencioné hoy han estado dentro de las casas y esos hijos mamaron de eso y hoy no están aquí. ¿Sabe qué? No luche con sus hijos. ¿Quiere un consejo? Ate al espíritu que los alejó. ¿Me escucharon?
hay un espíritu a veces que entra y los aleja. No están endemoniados, no están loquitos, pero hay un espíritu. A veces puede ser el espíritu de la riqueza, el bienestar, la comodidad, el poco interés. Puede ser que lo alejó. Ate a ese espíritu. ¿Me escucharon? No pelee con las personas. No les vuele la cabeza diciendo, ¿cuándo vas a ir al culto? ¿Cuándo vas a venir a la reunión? ¿Por qué no vas? Sabe, va a provocar más rebeldía en su vida. Hay un espíritu. A veces hay un espíritu. Levántese contra ese espíritu. Cuando usted va delante del Señor, seguramente va a sentir, y Señor, yo ato ese espíritu en mi hija, en mi hijo, en mi nieto. Yo lo quiero para tu reino. Amén. Yo no me quiero ir solo al cielo, quiero que vayan mis hijos, quiero que vayan mis nietos, que las próximas generaciones sean benditas. Hoy miraba a los chicos y yo decía, qué lindo, hay una generación entregada a los pies del Señor. Pero después que pasen ellos, ¿o no van a pasar? Sí, van a pasar. No solo pasar acá adelante, sino van a pasar en la historia. Van a pasar. Ahora vendrá después de ellos otra generación. Es interesante. Dice, y vino una generación que no conocía los caminos del Señor. Señor, tal vez es dura esta palabra, pero Señor, ya somos maduros y necesitamos que se nos diga la verdad. ¿Por qué tantos fracasos? ¿Por qué tantas frustraciones? ¿Por qué echarte la culpa a ti cuando tú ya advertiste y dijiste, por favor, no acepten en su casa esos enemigos, porque serán espina en los costales? Y les van a perturbar a ustedes. Señor, conoceréis la verdad, dice tu palabra, y la verdad nos hará libre. Padre, yo declaro libertad. Yo declaro que cada uno de mis hermanos tome una decisión firme. Siento algo. Repitan conmigo todos aquellos que quieran ser libres de esto, diciendo, Señor Jesús, otra vez, Señor Jesús, en esta mañana reconozco que muchas cosas no hice bien, pero te prometo que de este día tomaré carta en el asunto. Señor, quiero ser tu siervo. Señor, que mis hijos sean tuyos. Señor, que mis nietos sean tuyos. Que esta generación no termine en fracaso, sino en victoria, porque yo quiero estar con ellos por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Amén, amén, amén y amén. Aleluya, aleluya.